Amén. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y vamos a darle lectura del versículo 21 al 23. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén o diga ya lo tengo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. Amén. El título tiene: Jesús anuncia su muerte y resurrección. Amén. Dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que Jesús comenzó a declarar? Primero, que tenía que sufrir. ¿Sí? Diga conmigo: sufrir muchas cosas. Después, ser muerto. Y después, resucitar. Sufrir muchas cosas, morir y resucitar. Y entonces, tomándole, versículo 22, tomándole aparte Pedro, comenzó a ¿qué? A reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Versículo 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra de las versiones dice: porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios y estás viendo el momento. Amén. Mire lo que Jesús le estaba declarando y le estaba diciendo: vas a sufrir, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando le dice esto, se enfoca solamente en el sufrimiento y en la muerte, pero no en la promesa de la resurrección, que solamente estaría por una brevedad. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Cuando viene el problema, nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en la situación que estamos pasando, pero no vemos más allá con nuestra mirada espiritual, que finalmente ese es un tiempo, una temporada, y que Dios prometió, ¿verdad?, librarnos y pasarnos ese valle de oscuridad, ese valle de sombra de muerte. ¿Está conmigo? Vemos cómo el enemigo, a través de esas circunstancias, se vale de herramientas para, ¿verdad?, atacar ¿qué? Nuestra mirada espiritual. Jesús le dijo: no estás poniendo tu mirada en las cosas eternas, no te estás concentrando en ver más allá de lo que yo tengo. Mucha gente se concentra en el proceso, mucha gente se concentra en el sufrimiento, pero no está viendo más allá. Ejemplo, las aceitunas. ¿Cuánto no disfrutan ese aceite de oliva, ese aromático? Pero para que salga un poco de aceite de oliva, ¿qué tiene que hacer la oliva? Tiene que ser machacada, tiene que ser triturada, y ahí recibe un poco de ¿qué? De aceite. Usted no mira el proceso, usted solamente disfruta del aceite. Así pasa en la vida espiritual. Muchas de las veces solamente nos concentramos en el dolor, nos concentramos en lo que estamos pasando, pero no vemos lo que Dios tiene preparados para nosotros. La Biblia enseña que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, los que son llamados para con su propósito. Amén. Así que mire cómo le dice a Pedro que no está pues poniendo su mirada en las cosas ¿qué? Espirituales, en las cosas celestiales. Y eso es lo que la primera trampa en la cual el enemigo ataca. Génesis capítulo 3 versículo 5, mire lo que enseña el libro de los comienzos.
libro de Génesis capítulo 3 versículo 5, hablando la serpiente a la mujer y le dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis, hablando del fruto que era deseable y agradable, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que quería abrirle los ojos, o más bien lo que la trampa del enemigo que le presentó a la mujer, fue dirigida hacia dónde. El ataque fue hacia dónde, hacia sus ojos, hacia sus ojos, porque estaba viendo, no solamente la serpiente quería que viera el bien, sino que el mal, porque sabía que si el mal se concentraba en la mujer, entonces podía atacar y podía dirigir. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces ese es un punto de influencia en donde el enemigo puede ejercer para desviarnos del propósito de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar que nuestra mirada, nuestros ojos espirituales. Amén. Debemos aprender a ver para no ser confundidos, así como fue confundido Lot. Miren lo que dice Génesis también, el capítulo 13 versículo 10, hablando que cuando Abraham se tenía que separar de Lot, Lot se traduce como velo, como encubierto. Génesis 13:10, y dice la palabra del Señor, Génesis 13:10: Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur, del sur hasta Zoar, estaba, ¿cómo estaba? Bien abastecido de agua, como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era tanto el crecimiento que había tenido Abraham y Lot que dice: ya no podemos estar juntos. Tú ve para un lado y yo voy a ir para el otro lado. Y entonces Abraham le dice a Lot: tú elige primero. Lot se pone en la montaña y empieza a ver lo verde, las aguas, dice aquí como Egipto, que se traduce el mundo, y empezó a ver que esa tierra era ¿qué? Era deseable, era agradable, era buena, y le dice, próspera, y le dice: yo voy a ir. Lot se dejó guiar, ¿por qué? Por la vista. ¿Sí? Usted conoce la historia de Lot, que debido a que escogió esa tierra, empezó a avanzar más, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra, lugares en donde no había temor de Dios, en donde finalmente lo corrompieron a él, a su familia, y finalmente fueron destruidas esas ciudades. Por eso es que tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para no dejarnos guiar por la mirada, y mucho más aunque parezca agradable y parezca bueno. ¿Ok? Así que debemos tener que tener la mirada concentrada y tomar las decisiones no solamente por la vida, por la vista, sino también tenemos que ver que cada decisión va a afectar nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones. A veces creemos tener la razón y usamos nuestras experiencias como referencia, pero debemos ser humildes para pedir la dirección de Dios y reconocer que hay partes que no alcanzamos a ver en nosotros mismos, las cuales debemos de prestar atención y empezar a mirar. Ejemplo, la Biblia enseña que antes que veas la espiga en el ojo ajeno, debes de ver la viga que está en tu propia vida. No queramos ayudar a la gente a sacar esas pequeñas cosas si nuestra vida está, o más bien nuestra visibilidad está obstruida por algo más grande que va a afectar y no vamos a poder ver, ¿verdad?, esas pequeñas cosas. Yo sé que a usted le ha pasado y le dice: a ver, creo se me enterró una espinita, creo hay algo aquí. ¿Y con quién va usted? ¿Con el que qué? Con el que ve mejor, ¿verdad? A ver, tú que tienes buenos ojos, sácame la espiguita o sácame esto porque yo no alcanzo ya a ver.
Usted no va con alguien que no ve, ¿sí o no? Usted va con alguien que tiene una buena vista, ¿verdad? Y que lo va a ayudar a esos pequeños detalles. David enseña y dice: oh Dios, escudriña mi corazón y ve en lo más profundo de él y hazme saber si en él hay algo malo. ¿Quién es el que lo va a ayudar a encontrar esas pequeñas cosas que han afectado su vida o en cualquier área? Se llama Espíritu Santo, que es el que lo va a ayudar a ¿qué? A redarguir y a convencer de eso malo que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Entonces debemos, hay dos áreas, quiero dársela aquí. Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz, y fijar la vista en un objeto aplicándolos juntamente la atención. Hay dos miradas, hay dos formas de ver las cosas. Número uno, a través de la luz nosotros podemos ver, pero cuando nosotros fijamos nuestra mirada en un objeto y aplicamos juntamente esta acción de observar, empezaremos a ver ¿qué? Detalles. Usted ve esto que está al frente, pero si yo le digo vea la bocina, su mirada se enfoca en esto y empieza a ver detalles en los cuales usted podría decir el color, los tornillos, la forma, porque usted ha hecho algo que es fijar la mirada. Eso es la parte o el punto que Dios nos está diciendo, que tenemos que fijar la mirada, poner atención, concentrarnos en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, mire, el Señor quiere abrir nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque la visión de Él, ver como Él ve, es ver el producto terminado, es ver la obra concluida. Y entonces por esa razón llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Está conmigo? Dios quiere abrirnos nuestros ojos para Él ve ya la obra terminada. Dice el libro de los Génesis: y Dios dijo y fue creada las cosas y puso nombre. Y llamó, separó las aguas, separó la luz de las tinieblas. A él le puso sol, a la otra le puso ¿qué? Luna, porque ya había visto la obra ¿qué? Terminada. Y llamó las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que usted tiene que tener una vista espiritual. ¿Para qué? Para llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo a esa niña, le puedo decir: ¿cómo estás, doctora? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo estás, profeta de Dios? Porque yo veo la obra terminada. Si usted como padre, como madre, no ve la obra terminada en sus hijos, usted le va a decir: esa niña es berrinchuda, es tonta, es esto, porque usted no está viendo ¿qué? La obra terminada. Y porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Ver los defectos. He de ahí la importancia de ver como Dios quiere que tú veas. ¿Para qué? Para llamar las cosas que no son como si fuesen. Y mire cuánto poder hay en nuestra boca, que el enemigo muchas de las veces utiliza nuestros labios para declarar sobre las personas determinadas áreas, procesos, cosas en las cuales dices: es que no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Mas no sabes que tú eres un hijo, una hija de Dios, y tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, el que me da la capacidad de lograrlo. Amén. Ahora, el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 14, mire lo que acontece. Marcos 8:14, se lo va a leer en la lectura Dios habla hoy, o en la traducción. ¿Lo tiene? Marcos 8:14.
dice, se habían olvidado de llevar algo de comer. Está hablando de los discípulos. Y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, otra de las versiones, saduceos. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Y Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta, ni tienen tan cerrado el entendimiento. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No se acuerdan? Cuando usted ve versículos anteriores, es la alimentación de los 5,000, en el cual Dios había hecho el milagro, ¿verdad?, de con tan solo unos panes y peces multiplicar para alimentar a 5,000 personas, hombres, aparte niños y mujeres, y sobraron 12 cestas. Cuando se van en la barca, preguntan entonces, hacen este cuestionamiento, que se habían olvidado de ¿qué? De comprar pan. Y ese era la preocupación de ellos. Y ese es el punto principal. La preocupación al ver la escasez del pan físico cegó sus ojos, y fue necesario que el Señor los amonestara al respecto, porque se habían olvidado del milagro que habían vivido. ¿Cuántas veces usted ha visto un milagro de parte de Dios, una bondad, un favor de Dios, y cuando viene apenas un pequeño problema se olvida de cómo Dios había actuado? Debido a que la preocupación hace que cegar nuestra visión espiritual y nuestro entendimiento. Ellos discutían porque no habían comprado pan, y solamente llevaban un pan. Entonces Jesús los amonesta y les dice: tengan cuidado de de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o de Herodes. Y es que una pequeña la levadura es aquello que se pone en la masa para inflar, ¿verdad? Para hinchar, para hacer crecer. Y Jesús advierte y les dice: tengan cuidado de algo pequeño de duda que entre en su corazón, porque entonces va a contaminar todo su cuerpo, y el fin va a ser que ustedes dejen de creer en Dios. O un poco de temor va a hacer que entre en su pensamiento y en su corazón, y eso va a determinar con que no creas en Dios. Solo un poco. Por eso es que le dice: tengan cuidado de la levadura, tengan cuidado de lo malo, porque si eso entra en su corazón, va a determinar que tú pierdas tu fe, tu confianza en Dios, y no te va a permitir, o no te va a dejar ver nuevamente los milagros de parte de Dios. Finalmente se habían olvidado de ese milagro, y la ceguera inicia cuando nos olvidamos de los milagros y las misericordias que Dios ha dado a nuestras vidas. Cuando nos olvidamos de las misericordias, de las bondades de Dios. Agradecemos en la mañana al levantarnos, agradecemos porque podemos respirar, agradecemos porque tenemos un bocado, agradecemos, como le decía yo, porque tenemos vestido. Cuando nos olvidamos de las misericordias de Dios, entonces estamos propensos a olvidarnos y dejar de ver que Dios lo puede hacer, de que Dios puede obrar. Entonces, seguido de este pasaje, ahí en Marcos, en el versículo 22, después vuelve a hacer un milagro. ¿Y qué es el milagro que continúa ahí? Marcos 8:22, seguido. ¿Cuál fue el milagro? De darle vista ¿a qué? A un ciego.
¿Sí? Y entonces dice, después llegaron a Betsaida y llevaron ¿a quién? A un ciego a Jesús y le rogaron que tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos ¿con qué? Con su saliva que había puesto en las manos sobre él, y le preguntó si podía ver algo. Y el ciego comenzó ¿a qué? Versículo 24. El ciego comenzó a ver. ¿Y qué dijo? Veo a los hombres y me parecen como árboles que andan. ¿Sabe que Dios le había dado una visión a este ciego más allá de la natural? Y esa era la espiritual. Porque la Biblia dice en el Salmo 1:1 que los hombres son como árboles plantados junto a corrientes de río, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso es que cuando Jesús escupió y le puso la mano sobre el ciego y le dijo, ¿ves? Y dijo el ciego, sí veo a hombres en forma de ¿qué? De árboles que andan caminando. Le aceleró el proceso y entonces el hombre ya no veía de la forma natural, sino veía lo sobrenatural, veía lo espiritual. Por eso es que Dios dijo, ok, me pasé de aumento, voy a orar nuevamente por él. Y entonces versículo 25 dice, Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró ¿qué? Con atención y quedó sano, y todo lo veía como claramente. La importancia de que Jesús toque nuestra vida y nos permite ver que claramente las cosas, ni más ni menos, sino teniendo una visión clara del proceso que estás atravesando, de la situación que estás atravesando, que no solamente te enfoques en un punto, sino que puedas, ¿verdad?, ver la perspectiva. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando tú le cuentas el problema a una persona que está fuera del entorno, quizá familiar o matrimonial, lo puede ver más claramente desde otra perspectiva, porque tiene otra visión. El que está en el problema solamente ve el problema, ve lo que está encerrado, pero no ve más allá, no te permite ver claramente. Y eso es lo que pasa con Jesús. Cuando Dios toca nuestros ojos, Dios nos hace ver o nos da una visión panorámica de lo que es la situación. No de enfocarnos en el problema, sino cómo Dios nos va a atravesar y nos va a llevar a través de ese problema. Amén. Ahora, mire, Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 15. ¿Cómo viene la ceguera? Y que tenemos que tener mucho cuidado. Lucas 24, 15. A través del desánimo y de la incredulidad. ¿Lo tiene? Lucas 24, 15. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Uno de los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Ok? Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de quién van hablando ustedes por el camino? Y se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que está pasando allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Después de la muerte de Jesucristo, Él resucitó y se presentó a más de 500, dice la escritura. Entre ellos a estos dos que iban camino a Emaús, pero iban en una situación, y aquí se traduce esta tristeza como desánimo, desaliento. Y dice que mientras ellos iban conversando de la situación que había pasado, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos, aunque le veía, algo le impedía
ver que Jesús estaba caminando, y era el desánimo, era la tristeza. Y es que cuando hay desánimo en nuestras vidas, la Biblia dice y nos enseña que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero muchas veces el desánimo no te permite ver que Jesús va caminando junto a ti, porque estás pensando más en el desánimo que realmente estás percibiendo que Jesús va al lado tuyo caminando y caminando. Ellos estaban hablando de cuán tristes se sentían, cuán desanimados. ¿Ha usted hablado con una persona desanimada? ¿Ha usted hablado con una persona que se ha desalentado? ¿De qué habla? De su dolor, de su tristeza, de su frustración, de su desesperación, y no admite ¿de qué? Que no hay salida, porque se encierra en esa situación y no puede ver que Jesús está caminando al lado de ellos. Es lo que el desánimo trae a nuestras vidas. No nos permite ver que Jesús está al lado de nosotros, porque impedía darse cuenta de quién era realmente que Jesús, aquel que todo lo puede, aquel que nos libra de esa situación, aquel que nos da la fortaleza, roca mía, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. El desánimo es algo que nos impide ver quién es Jesús, nombre sobre todo nombre. Por eso es que es importante que cuando atravieses una situación no venga a tu vida el desánimo y por consecuencia la incredulidad. La Biblia dice que en una región en Jerusalén no hizo muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. Así que el enemigo lo que va a hacer es primero desanimarte para que luego no creas que él lo puede hacer, porque está cegando y no puedes percibir que Dios está contigo. Y uno de ellos, llamado Cleofas, que contestó: ¿eres tú el único que has estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y Jesús le preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos empezaron a declararle y a hablarle acerca de Jesús. ¿Sabe por qué? Para que volviera a reanimar y recordarles quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Hoy yo te puedo hacer esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tu Salvador. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y empezamos a ver los nombres de Dios. Empezamos a ver que Él es Jehová Rafa, nuestro médico, nuestro estandarte. Y Él le dice: ¿quién es Jesús? Le hace a esos dos discípulos la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es? Como diciendo: recuerda quién es, quién es y de lo que ha hecho capaz. Habían olvidado que era necesario padecer. Solamente se enfocaron en la muerte de Él, pero se olvidaron que Él dijo que Él se resucitaría con poder y gloria. Así que muchas de las veces tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Por eso es que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando venga un problema, una situación a tu vida, pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y dice que la tarde ya caía y ellos le dijeron: no vayas por el camino, ven a nuestra casa y quédate. Y empezaron a hablar de las escrituras. Y cuando Jesús les hablaba de las escrituras, después dice que el velo que ellos tenían se quitó, y entonces comprendieron que era Jesús quien estaba al lado. Y se decía: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban las escrituras. Y es que es cuando nosotros tenemos más que leer la palabra, porque ella nos habla desde Génesis al Apocalipsis quién es Jesús, para qué vino, su obra y el cuidado que tiene para con nosotros. Cuando no leemos su palabra,
se nos olvida quién es Jesús. Y entonces el desánimo y la incredulidad vienen y nos ponen una cubierta, una ceguera en la cual viene y nos hundimos cada día más y más en el desánimo. El Señor se nos va a aparecer. Incluso puede ser que ya se nos haya aparecido y que no lo reconociéramos a causa de nuestro desánimo e incredulidad. Debemos saber que Dios prometió estar con nosotros todos los días y por esa razón debemos estar alertas para poder reconocerlo a través de esa situación difícil. Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 13. Otra de las causas de la ceguera espiritual. Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 13. Si usted lo tiene, da amén o le dice ya lo tengo. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el que cuidaba el huerto, el hortelano, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Y Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Cuántas veces le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que la tristeza o el llanto nos impide ver quién es Jesús. Estamos aquí hablando de Marta, en la cual, ¿verdad?, le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Aún el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué está triste? ¿Por qué desfallece tu corazón? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Acaso no sabes quién es tu Dios? Claro, la Biblia habla en Eclesiastés que todo tiene un tiempo, y hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, pero es tiempo. Habla, puede ser un día, una hora, una temporada, pero nunca te debes de quedar en esa temporada de estar llorando y llorando y llorando y llorando, porque eso te va a impedir reconocer a quién es Jesús. A Marta le dijeron: ¿por qué lloras? No encuentro a mi maestro. ¿Y el maestro dónde estaba? ¿Por qué lloras? Es que se lo han llevado. ¿Por qué lloras? Si usted lo tiene, dígame dónde. ¿Por qué lloras? Porque el llorar te impide ver a Jesús, hasta que viene la palabra de parte de él y le dice: Marta. O en otra de las traducciones también le dice María. Lo llama por su nombre. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y entonces ella, ¿qué hace? Reconoce la voz del maestro. Y entonces, después de haber llorado, o más bien después de haber reconocido, ella quiere tocarlo en otro de los evangelios y le dice: no me toques, ve y comparte las buenas noticias de que yo no estoy muerto, estoy vivo. Y el enemigo lo que no quiere es que compartamos las buenas noticias, sino que nos tenga como llorando, metidos en la tristeza, en la depresión, en ese fango que cada día nos hunde y nos hunde más y nos hunde más, y hace que todo a nuestro alrededor no nos permita ver con qué, con claridad.
La tristeza puede cegar. María no reconoció la visitación angelical y aún confundió al Señor con el hortelano, ¿verdad? Puede confundir la tristeza. Entonces el Señor la llamó por nombre y ella le reconoció, lo que significa que cuando Dios se muestra, nuestra situación cambia. Y decimos esto porque después de que María lo reconoció, fue a dar el anuncio de su resurrección. Cuando tú reconoces que el que está contigo es Jesús, es Dios, tu situación va a cambiar. Cuando tú reconoces que es Dios quien está contigo, esa situación va a cambiar. Cuando tú no lo reconoces, entonces Él no puede accionar. Ejemplo, cuando los discípulos estaban en una barca y los golpeteaba las olas, ellos dijeron: ¿es un fantasma? ¿Se acuerda de esa historia? Que iba caminando Jesús sobre el mar y le dijeron: ¿es un fantasma? Y él lo dijeron: no, es Jesús. Y entonces Pedro, mire lo que dice, lo vimos el miércoles. Pedro dice: si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Porque sabe que si era Dios, iba a cambiar la situación. Pero que si era una figuración o un fantasma, simple y sencillamente su situación iba a ser la misma. Pero cuando Jesús está en medio, o más bien contigo, tu situación va a cambiar. Así que asegúrate del que el que esté contigo sea Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vimos la decepción, vimos la tristeza, ahora la frustración y decepción. Evangelio de Juan capítulo 21, 3. Otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que es lo que está operando muchas de las cosas que hoy opera. Juan 21, 3. ¿Ya lo tenemos? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche, ¿qué hicieron? No pescaron nada. Vemos cómo los discípulos regresan a su antigua forma de vida, pues habían perdido el sentido de la vida sin el Señor, y la decepción los había cegado. Dios los había discipulado, habían visto los milagros, las señales, las maravillas, todo lo que ahí los 12 discípulos durante los 3 años y medio estuvieron con Jesús. Cuando Él muere, no se acuerdan de la palabra. Y entonces, ¿a qué vuelven? A su antigua manera de vivir, a su profesión, la cual finalmente ellos llevaban, que en su gran mayoría eran ¿qué? Pescadores. Y ellos fueron ¿a qué? A pescar. ¿Y qué pescaron? Y entonces los hundió en una profunda ¿qué? Decepción y frustración. ¿Cuántas veces has intentado lograr algo o alcanzar algo y no te sale? ¿Cuántas veces ahora sí lo voy a hacer y pum, viene? ¿Cuántas veces has echado la red y no has logrado? Y ya lo intenté, ya lo intenté. Yo me acuerdo alguna vez que estaba en una situación de escasez muy difícil, y entonces habíamos visto que a otros les funcionaba lo del bazar, y que habíamos oído que por lo menos a veces hasta 1000 y tantos en un bazar se vendían. Y me acuerdo que esa vez me fuimos con mi esposa, mi suegra, a ese mismo lugar y dijimos: vamos a vender, ya no queremos vender ni 1000 ni 1500, con que salga para la comida, todo está bien. Y fuimos hacia ese lugar, llenamos el coche de ropa y nos fuimos a vender al mismo lugar en donde se ponían. ¿Y cuánto cree que vendimos? Nada. La gente pasaba, la gente preguntaba, pero la gente no compraba.
¿Y cómo cree que nos regresamos? Aleluya, gloria a Dios, amén. Si no quiso que vendiéramos, está bien. Claro que no. Nos regresamos frustrados, decepcionados. ¿Por qué? Porque no había ocurrido lo que nosotros esperamos que ocurriera. Y eso no nos permitió que era Dios viéndonos cómo nos comportábamos en el proceso. Y entonces ahí mire en el versículo 4, cuando comenzaba a qué, Juan 21:4, cuando comenzaba a qué, a amanecer, ¿qué pasó? Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Y Jesús le preguntó: muchachos, ¿no tienen un pescado? ¿Cómo se sentiría usted después de haber trabajado y no vender nada, no tener nada, que alguien le dicen: hey muchacho, ¿no tienen algo para darme? ¿Cómo respondería usted? Si ni para mí tengo, ni para darle, y todavía quieres que te dé. Pero entonces le respondieron ellos: no. Y Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Para sí lo que hicieron, y después no podrían sacar la red por muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien quería mucho, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó esto Pedro, que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Ya lo había hecho una vez más cuando le dijo a Pedro: tira de este lado la red, y pescó. Nuevamente, en esa desesperación, en esa frustración, fue Jesús guiando y direccionando a Pedro y a todos aquellos que estaban en la barca. Señor, ya lo hicimos de este modo. Señor, ya lo hicimos. Eran pescadores profesionales, pero él lo dijo: otra vez echen la red a la derecha. ¿Y qué había dicho Pedro en la primera ocasión? Ya lo hice, pero ahora en tu nombre lo haré, Señor. Porque el nombre de Jesús cambia la situación. El nombre de Jesús es poder. Quizá lo habías intentado una vez puesto ese negocio, pero no lo habías hecho en el nombre de Jesús. Habías intentado ese estudiar, quizá lo habías hecho en tus fuerzas o en tu propósito, pero ahora dile: Señor, en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre lo voy a hacer, Señor. Ve aquí, ve allá. Quizá a lo mejor digas: ahí ni se paran las moscas, pero ahí es donde Dios quiere. ¿Sabes por qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Señor, ya lo hice ahí, pero ahora voy a hacerlo diferente. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Así que si has intentado algo, ahora yo te invito a que lo hagas en su nombre. En su nombre. ¿Para qué? Para glorificarlo. Amén. Decía mi esposa: ahora voy a ir a ese lugar. Ahora voy a ir a ese lugar y ahora voy a decir: en tu nombre, Señor, vamos a ir. Y ahora ya no es por necesidad, ahora es para ir y echar la red y poder evangelizar y predicar a muchos. Antes lo hacía yo por necesidad, para ver si pescaba unas moneditas, pero ahora voy a pescar ¿qué? Almas, porque Dios le dijo a Pedro: vas a salir de pescar esos peces y ahora yo te haré ir y pescarás hombres. Dios te quiere sacar de esa decepción. Dios te quiere sacar de esa frustración. Y una vez más, lo sobrenatural de Dios en forma de abundancia es cuando los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron quién les había dado y corrieron a su encuentro. A Dios le encanta lo sobrenatural. A Dios le encanta decir: aquí ya se acabaron tus fuerzas, hasta aquí ya lo hiciste, ahora finalmente lo voy a hacer con mis fuerzas, con mis probabilidades, con lo que yo tengo para ti. Y eso es lo sobrenatural. ¿Ven? Evangelio
de Mateo capítulo 25, versículo 34. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, y reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Versículo 35. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Versículo 40. El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo o a mí mismo lo hicieron. Dios se nos puede manifestar de muchas formas, pero hay una muy en particular o peculiar, y es en la forma de un necesitado. Por eso es que no debemos desechar a estas personas, pues al hacerlo podríamos estar rechazando o desechando a Jesús. En todos los milagros que el Señor hizo a los ciegos, lo más importante no fue el milagro en sí, sino que fue la relación con la persona que fue sanada, y es cuando el Señor se revela a ellos como Salvador. Dios puede estar en diferentes personas. Cuando Él le dice: Señor, ¿cuándo te dimos a ti? Cuando lo hiciste con este necesitado, cuando lo hiciste con este pequeño, cuando lo hiciste con esta persona que en verdad lo hacías, a mí me lo hiciste. Por eso es que no debemos de tener nuestra visión tan corta para no ver que finalmente Dios está con aquellos que necesitan. ¿Sabe para qué? Para ver cómo nosotros actuamos a través de las bendiciones que Dios nos había dado o que Dios nos ha dado. Cuando lo vemos en la pesca milagrosa, dice que era tal la pesca que ellos habían juntado en la barca que tuvieron que llamar a otras barcas. ¿Para qué? Para que finalmente les ayudaran con los demás peces. Al igual, cuando Dios nos bendice, la bendición es para también bendecir a otras personas. Amén. Y no debemos de quedarnos, sino debemos de ¿qué? De compartirlos. Y lo más importante, cuando Él da la vista a los ciegos, hay uno en particular, o la mayoría, en donde le dice, lo llaman a traer los fariseos y le dice: ¿quién te sanó? ¿Quién lo hizo? Y dice: yo no sé, yo estaba ciego, yo no supe. Y empezaron ¿cómo podíamos decirlo? A interrogarlo para saber quién lo había hecho. Después que los fariseos y los escribas interrogan a este ciego, Jesús está a la salida y Él les dice: ¿crees en el Salvador, en el Mesías? Y Él le dice: ¿quién es para que pueda yo creer en Él? Y Jesús le dice: soy yo. Y entonces Él se postró y adoró. ¿Con qué razón quitó la ceguera espiritual? Para que reconociera quién es el Señor y el Salvador, y para adorarle y darle toda la gloria, la honra y la alabanza. Si Dios quita nuestra ceguera espiritual, no es para jactarnos, es para darle la gloria, el saber que nos ha permitido avanzar, avanzar y avanzar. Amén. Debemos anhelar que nuestros ojos sean abiertos para ver más allá de lo físico, a la manera de Isaías. ¿Cómo vio Isaías? Ayúdeme ahí, Isaías capítulo 6, y ya estamos por concluir.
Debemos anhelar que nuestros ojos sean abiertos para ver más allá, le vuelvo a repetir, de lo físico, sino a la manera de Isaías. ¿Cómo vio Isaías? Capítulo 6, ¿ya lo tiene? Versículo 1. ¿Ya está ahí? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Tenemos que aprender a ver como el profeta Isaías, sentado en su trono, rodeado de luz, lleno de ángeles, diciendo: Santo, Santo, Santo. Cuando Esteban estuvo a punto de morir, cuando los fariseos lo iban a apedrear y estaba en un momento de sufrimiento, él no vio las piedras, él no vio que lo iban a apedrear. Él se levantó y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y lo veo resplandeciente. No vio el dolor, no vio el sufrimiento, vio la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus sentidos espirituales estaban abiertos. Cuando nuestros sentidos espirituales, nuestra vista no está bien, debido al paso de los años, debido al cansancio que representa, ¿verdad? Finalmente podemos caer en la tristeza, en la incredulidad, en la desesperación, en la frustración, y no ver como Dios ve. Amén. Cierro con esto para que tengamos cuidado. Ay. Primera de Juan 2:11, y algo que nosotros nos debemos de cuidar. Aleluya. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2:11. Se lo voy a leer en una de las traducciones al lenguaje actual. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Cuando nosotros odiamos a nuestro prójimo, cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, la Biblia dice que entonces no estamos en luz, que estamos en tinieblas, en obscuridad, y esas tinieblas no nos permiten ver. Por eso es que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Quiere ver lo sobrenatural de Dios? ¿Quiere ver como Dios le ve? Ame a su prójimo. Ame para que no esté en obscuridad y para que esa oscuridad finalmente no detenga lo que Dios quiere que usted vea, lo espiritual. Yo al menos quiero ver como Isaías o como Esteban, sea cual sea mi situación, ver los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios, al Hijo del Padre, viendo su gloria, su resplandor. No importa mi situación, o no importando mi situación, yo quiero verlo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Este principio: amar a mi prójimo, amar a mi hermano, tener mi mirada en él. A la iglesia de la Odisea le dijo: limpia tus ojos,
con colirio, algo que lubricaba, algo que limpiaba su mirada, porque ya se había desgastado y afanado por las riquezas, los placeres que había logrado por sí misma. No permitas que quizá los logros, las riquezas, lo que Dios te ha permitido, desgaste tu mirada en lo terrenal y te confunda para poder ver que lo espiritual.